Hare Krishna. Continuamos con el capítulo 18, titulado El éxodo de los devotos. La prédica de pueblo en pueblo había sido uno de los programas favoritos de Srila Prabhupada desde que comenzara su misión. A comienzos de 1969 le había escrito a Krishnadas: cuando distribuyan de vuelta al Supremo en alemán, yendo de pueblo en pueblo, en ese momento mi misión habrá tenido éxito. Durante una gira por la India en 1971, Prabhupada notó con placer la desmesurada respuesta positiva a sus elefantes blancos occidentales bailarines. Cuando Upendra reportó una recepción similar de los lugareños de Fiji, Prabhupada le escribió: recientemente hemos estado predicando y celebrando Kirtan en algunos pequeños pueblos, y el resultado es muy bueno. Los aldeanos sencillos se atraen mucho por este proceso de Sankirtan y se unen a nosotros de manera muy bonita y escuchan atentamente. De modo que me agrada que estés predicando en las afueras. Eso es muy bueno. El señor Chaitanya quería que su movimiento se difundiera por todas partes, en cada pueblo y ciudad, y ahora, por tu amable cooperación, su santo deseo está siendo cumplido. Al volver de la India, en el verano de 1971, Hamsadutta comenzó un programa similar en Alemania en 1972. Prabhavishnu hizo lo mismo en Inglaterra en 1973, y Tamal Krishna Goswami y Vishnushan Swami en América en 1974. Srila Prabhupada estaba tan complacido con el éxito del Sankirtan viajero que a menudo caratuló este tipo de prédica como más práctica y eficiente que el establecimiento de templos. En agosto de 1973 aconsejó a Jagadish: Hamsadutta en Alemania, en lugar de aumentar la cantidad de templos y la adoración de la deidad, ha incrementado los grupos de Sankirtan. Cuentan con 8 micros y distribuye grandes cantidades de literatura. Eso es más importante. Durante la estadía de Srila Prabhupada en Bombay, en noviembre de 1975, Mahansa Swami lo visitó y le informó acerca de la prédica en Hyderabad. Cuando Prabhupada oyó que la gente de los pueblos respondía al Sankirtan y al Prasadam, se animó mucho y le dijo a Mahansa: tan solo considera cuán rápidamente se produce la respuesta. Por eso insisto, vayan de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Fue la predicción de Chaitanya Mahaprabhu: Prithiviti H. Yata Nagaradi Grama. Así nunca se frustrará. Comencemos desde ahora de pueblo en pueblo. Un rico comerciante de Hyderabad había donado una tierra no lejos de la ciudad, y Hamsadutta, junto con Mahansa Swami, eran las personas responsables de establecer una granja y presentar la conciencia de Krishna mediante el Kirtan y la distribución masiva de Prasadam en las villas circundantes. Hamsadutta aún seguía haciendo el GBC para Europa del Norte, mas esperaba que pasara algún tiempo en la India, apoyara económicamente el proyecto de Hyderabad y enviara hombres a desarrollarlo. Durante su mes como secretario, Hamsadutta se animó con el entusiasmo de Prabhupada por la prédica a las aldeas. Avivó su propio deseo de comprometerse. Observó la prédica de pueblo en pueblo como una gran oportunidad para refrescarse espiritualmente y como un modo de romper con las luchas abrasivas en Alemania. Cuando Hamsadutta se acercó a Srila Prabhupada y se ofreció a organizar ese programa en la India, Prabhupada recibió con agrado su propuesta. Harisauri Das. Srila Prabhupada dio permiso a Hamsadutta para comprar un micro y establecer un grupo de Sankirtan viajero en la India. Sugirió que llevaran a Sri Sri Gauranitai en una caja, y donde quiera que se detuvieran, sacaran a sus señorías, la sentaran bajo un árbol y comenzaran un kirtan. Prabhupada asumía que acudiría mucha gente. Más tarde podía distribuirse el prasadam y se daría una clase. «Hazlo de inmediato», le dijo Prabhupada,
con entusiasmo. A mediados de diciembre, Yasomatinanda Das invitó a Prabhupada a una pequeña gira de discursos alrededor de la ciudad de Ahmedabad. Se habían arreglado varios programas en los pueblos y Srila Prabhupada estaba muy animado. Enfatizó la importancia de predicar en las aldeas. Nos dijo a Hamsadutta, Harikeya y a mí que incluso antes de venir al oeste, él había tenido el deseo de predicar de pueblo en la India, mas no había podido hacerlo. Ahora tenía la oportunidad de concretar ese deseo. Prabhupada animó a Hamsadutta a adoptar este tipo de programa y declaró que él viajaría con su grupo. Era una idea muy excitante y Prabhupada estaba muy entusiasmado. El hecho de que dicho programa fuera personalmente imposible para él ni siquiera se mencionó. Para Prabhupada, predicar significaba que no existía ninguna otra consideración que la de difundir la conciencia de Krishna, cualquiera fuera el costo. En su último día como secretario, Hamsadutta se acercó a Srila Prabhupada para proseguir con sus planes de implementar la prédica en los pueblos de la India. Hamsadutta estaba tan excitado en relación a su futura ocupación que ya había estado estudiando precios de vehículos y equipos. Sin embargo, cuando le mencionó a Prabhupada su plan de traer a algunos de sus hombres desde Alemania para participar en el grupo de Sankirtan viajero, Prabhupada le previno: Hari Sauridas. Aunque a Prabhupada le gustaba la idea, no quería que Hamsadutta abandonara sus deberes en Alemania, de un momento para el otro. Le dijo que pese a las enormes dificultades que había allá, los esfuerzos para el establecimiento a largo plazo de la conciencia de Krishna debían ser mantenidos. Hamsadutta había sido operativo en el desarrollo del Yatra de Alemania, y Srila Prabhupada no quería ver que lo abandonaba, pues todo se derrumbaría. Mas tampoco tenía objeción en absoluto a que Hamsadutta predicara en la India, al menos por ese tiempo, mientras las dificultades persistían. De regreso en Alemania, no le fue difícil a Hamsadutta hallar voluntarios para el programa en micro. Para una buena cantidad de devotos, el proyecto de cambiar la atmósfera sombria de su tierra natal hostil por los soleados cielos de Bharat-Varsa era una oportunidad que no querían perder. Hacia fines de enero, Hamsadutta había comprado 4 micros Mercedes con capacidad para 45 pasajeros cada uno. Luego, comenzó a equiparlos para su nueva misión. Planeó llevar 2 micros a la India, a tiempo para el festival anual de Mayapur. Los otros 2 eran para un programa de prédica similar, de pueblo en pueblo, en Alemania. 2 semanas después, con los micros listos para partir, Hamsadutta se lo informó a Srila Prabhupada que ya estaba en Mayapur. Hari Sauridas. En su carta, Hamsadutta adjuntó un volante de promoción del nuevo programa de Sankirtan viajero. El volante tenía la finalidad de persuadir a los devotos a unirse. Tenía una foto de los 4 micros en la parte superior y unas pocas frases de gancho, explicando el programa. Grupo de Sankirtan Mundial de Prabhupada. Enredado en la vida de templo, calcinado en el Sankirtan. Entonces, este nuevo programa es para ti. Simplemente canto y baile. Y distribución de Krishna Prasadam. Para captar aún más a los devotos, se mencionaba que Prabhupada había prometido viajar con el grupo. Asimismo, se brindaba una atractiva descripción del reciente recorrido de Gujarat. Srila Prabhupada estaba muy feliz de ver la ansiedad y el entusiasmo con el que Hamsadutta se había abocado a establecer la prédica en los pueblos. En su respuesta, Prabhupada confirmó su intención de participar. Sí, con gran placer yo los acompañaré e iremos de pueblo en pueblo. He visto las imágenes y los micros son muy lindos. Sarvabhana Das. Luego de haber recibido iniciación en 1975, sentí un fuerte deseo de conocer personalmente a Srila Prabhupada. Había leído sus libros
y estaba convencido de su filosofía. Mas él decía cosas como: tú podrás ver a Krishna cara a cara y alcanzar sus pies de loto en una vida, que no me quedaban claras. Me preguntaba cómo era posible. Sentía que si veía personalmente a Prabhupada, teniendo así el testimonio vivo, me convencería de lo que él trataba de significar. De manera que cuando me enteré del programa de micros, no lo pensé dos veces. Era una oportunidad dorada para ir a la India y conocer a mi maestro espiritual. Luego que llegamos, a principios de la primavera de 1975, fui a Brindavan. Se aguardaba la llegada de Prabhupada al Krishna Balaram Mandir para el último día de marzo. Yo estaba lleno de ansiedad por conocerlo y formularle mis preguntas. Nos reunimos enfrente del templo para saludarlo. Un ambasador marrón se detuvo en la entrada y uno de los líderes del templo corrió hasta la puerta. Luego descendió Srila Prabhupada del auto. Tan pronto lo vi, todas mis preguntas hallaron respuestas. Simplemente caí al suelo y le ofrecí mis prostradas reverencias. Algo me había superado, un sentimiento espontáneo y arrebatado de completa seguridad. Realicé que estaba frente a una persona más allá, por lejos, de cualquiera que hubiera conocido en mi vida. Aquí había una persona santa. Cada palabra suya estaba respaldada por la realización. Fue como si todo lo que había leído en sus libros ahora hubiera cobrado vida. Me sentí completamente feliz y satisfecho. Luego, me invitaron a ver a Srila Prabhupada en su casa, y cuando se enteró que yo había recibido una educación formal dijo: «Oh, debes ir a Bengala a traducir mis libros». Yo contesté: «Pero Prabhupada, mi bengalí es malo, porque estudié en las escuelas de enseñanza media en Calcuta, y siempre evité el bengalí». «Oh, eso no es bueno», dijo. «Entonces, debes estudiar el Sri Chaitanya Charitamrita. De esta forma aprenderás bien el bengalí». Mi Guru Maharaj solía decir que todo el mundo debía aprender bengalí para leer el Sri Chaitanya Charitamrita. Así fue como aprendí nuevamente bengalí. Srila Prabhupada también me enseñó cómo traducir. Dijo que hay dos tipos de traducción. Una es palabra por palabra, la traducción literal, y la otra consiste en leer el texto original, entenderlo y luego ponerlo en mis propias palabras. Él prefería el último método, lo llamaba estudio-reseña. Así es como él traducía algunos de sus libros, y comprendí que esa era la forma en que quería que yo también lo hiciera. Srila Prabhupada también me habló acerca de abrir un restaurante, porque soy cocinero. Dijo que en Occidente los restaurantes eran un medio efectivo de propagar nuestra filosofía. Estaba obviamente orgulloso de los restaurantes Govinda que servían prasadam de primera clase. Quería que los devotos predicaran a la gente que eran clientes habituales. Rambor Udasi. Durante el Festival de Mayapur de 1976, el sueño de Hamsadutta se convirtió en realidad. Hamsadutta se convirtió en Hamsadutta Swami. Para Imavati, aún en Brindavan, fue un golpe. Durante días, ella osciló de la euforia a la depresión. En cuanto Srila Prabhupada llegó al Krishna Balaram Mandir, ella le demandó verlo. «Desde que mi esposo ha tomado sañás, odio a todos y a todo en este mundo material», declaró. Prabhupada lo miró y dijo simplemente: «Oh, estás haciendo mucho avance». Luego que Himavati asumiera la nueva realidad, anduvo por Vrindavan preguntando a diferentes viudas cómo actuar cuando el esposo toma sañás. Enterada de que era costumbre adorar sus zapatos u otros objetos suyos, se le ocurrió la idea de adorar a Hamsadutta en la forma de una deidad. Compró en el Loi Bazar deidades de metal de Gaura Nitai y dio a Gaura al Murtiwala para que la deidad se pareciera más a Hamsadutta. Después lo vistió con ropa de sañás.
colocó una danda en su mano y lo colocó en un pequeño altar, por supuesto sin Nitai, y comenzó a adorarlo. Todo esto sucedió mientras Srila Prabhupada estaba en Bombay. Cuando regresó, Himavati quiso mostrarle cuál fielmente adoraba a su esposo en separación. Llevó la deidad ante Prabhupada, pensando probablemente que él se imaginaría que era Hamsadutta. Mas, cuando Prabhupada vio la deidad exclamó: «Oh no, no puedes vestir a Gora Nitai como sañás. Lo adoramos como príncipes». Ella no se animó a decirle que se suponía que era Hamsadutta, pero realizó la idea de que era falso y la abandonó. Durante las reuniones del GBC en Mayapur, Srila Prabhupada sugirió que algunos de los miembros cambiaran sus zonas. Como resultado, más de la mitad de los GBC obtuvo nuevas asignaciones. Hamsadutta solicitó a sus hermanos espirituales que lo liberaran de sus responsabilidades en Europa, de modo de poder estar libre para predicar en la India, y ellos aceptaron prontamente su propuesta. Jayatirtha, el hasta entonces GBC de California, sería el responsable de Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Escandinavia y el bloque oriental. Cuando Jayatirtha llegó a Alemania, se conmocionó al ver que la población de devotos se había reducido a la mitad. Los que no se habían unido a los micros de Hamsadutta y se habían quedado en el castillo Rettershof estaban desanimados. Las circunstancias habían sido esas difíciles después de la redada, y el reciente éxodo de muchos hermanos y hermanas espirituales socavó hondamente el ánimo de todos. Harisauri Das. Mientras estábamos en Honolulu, en mayo de 1976, Srila Prabhupada recibió el primer informe GBC de Jayatirtha desde su nueva zona. Su recuento de la situación en Alemania era bastante tenebroso. Los devotos estaban luchando desesperanzados. Solo quedaban 55 en el país. La campaña para desacreditar a ISKCON por parte de los medios de difusión y el gobierno alemán proseguía. El Estado aún sostenía su demanda contra ISKCON y nos había solicitado que abonáramos otros 250.000 por sobre los 300.000 ya confiscados. Además, expresaba que la situación había empeorado por la mala conducción de Hamsadutta. Opinaba que nuestra imagen podría ser mejorada mediante dos caminos. Primero, todos los libros de Srila Prabhupada debían ser traducidos al alemán y ampliamente distribuidos en las universidades y colegios. Las buenas críticas de los profesores respetables establecerían la autenticidad de ISKCON. Segundo, debía abrirse un nuevo templo por año y desarrollarse concretamente, con programas regulares de Sankirtan, fiestas de domingo y festivales. A medida que el número de devotos creciera, podría abrirse un centro en cada una de las principales ciudades, lo cual nos daría una sólida presencia y nos permitiría atraer apoyos sólidos. Finalmente, Jayatirtha informó que un nuevo grupo viajero de BBT, dirigido por Alan Das, recorrería los países escandinavos, Alemania y Austria, distribuyendo libros y celebrando festivales. Esto permitiría la distribución de la gran cantidad de libros que, según él, se estaban llenando de polvo en el castillo, y permitiría la edición de nuevos libros en alemán. Srila Prabhupada estaba muy feliz al recibir estas noticias. Le había preocupado mucho los problemas en Alemania y opinaba que los planes de Jayatirtha eran positivos y bien pensados. Nos dijo a Pusta Krishna y a mí que Jayatirtha era el mejor dirigente de nuestra sociedad. En su respuesta, alabó personalmente a Jayatirtha y le dio ciertos consejos prácticos. Es muy alentador enterarme de las noticias del aumento del Sankirtan. Sigue así, más y más. Respecto a la situación en Alemania, tú eres el hombre indicado para entrenarlos bien.
Es deseo de Krishna que Hamsadutta sea reemplazado por ti. Es certificado que tú eres nuestro mejor dirigente de templo. Un pequeño cambio reanima mucho, de modo que trata de servirme con lo mejor de tu capacidad. Prabhupada le dijo a Jayatirtha que debían imprimir sus libros en alemán y luego presentar la cuenta al banco que guardaba nuestro dinero. Por las ediciones en la zona, recuperarían el prestigio perdido. Será una buena publicidad y al mismo tiempo tendremos libros. Ya sea que el dinero haya sido colectado legal o ilegalmente, se gasta en Alemania. No sale al exterior. Entonces, ¿dónde está la cuestión de la ilegalidad? Que se gaste en Alemania. Ese es nuestro dinero, no hay querella. No es la finalidad de nuestra sociedad desviar al pueblo. Muéstrenles nuestros objetivos. Quizás algunos trabajadores lo hayan hecho de esa manera, pero nosotros estamos tratando de iluminar a todo el mundo y al pueblo de Alemania con buena literatura. Dijo que debíamos convencerlos de que nuestro movimiento es para producir los mejores hombres y mujeres. Si algunos individuos se han equivocado, eso no debe hacerse extensivo a toda nuestra comunidad. Personas acostumbradas a toda clase de hábitos sucios se nos han unido y ahora tienen vidas puras y felices. Luego que dictara su respuesta y Pushta Krishna saliera para tipearla, le pregunté a Prabhupada cómo distinguir el arreglo de Krishna de nuestro mal manejo. La mala situación en Alemania, ciertamente exacerbada por errores y tonterías por parte de los devotos de allí. Le pregunté si Krishna arregla que las cosas salgan mal cuando somos nosotros quienes las manejamos mal. ¿Nos castiga Krishna para darnos una lección? Prabhupada me dijo que Krishna tiene un plan, pero que, si nosotros fallamos en cooperar con él, entonces las cosas salen mal. Krishna no castiga a sus devotos, dijo. Los problemas los causan los demonios, no Krishna. Pero si nosotros nos conducimos mal, entonces los demonios aprovechan la oportunidad para crear el caos con nuestra misión. Luego sonrió y agregó, pero no pueden molestar por mucho tiempo. Al recibir la carta de Srila Prabhupada, Jayatirtha y los devotos del castillo Rettersov se sintieron animados para redoblar sus esfuerzos y asumieron el desafío de reconstruir el yatra. Pero un suceso inesperado pronto incidió sobre su incipiente entusiasmo. La primera semana de junio, Hamsadutta Swami volvió de la India con algunos hombres. Planeaba conseguir 3 micros más, equipo nuevo y llevarse más hombres a la India. Bhakti Gauravani Goswami. Yo había acompañado a Jayatirtha desde Los Ángeles a Mayapur y de ahí a Alemania. Poco después de nuestra llegada, me pusieron a cargo del castillo. Ritu se fue a Múnich para abrir un templo. Sentíamos que vivir en el castillo era poco práctico, tanto en términos de la prédica como de nuestra imagen pública, y que el futuro estaba en volver a las ciudades y abrir centros. Ritu fue el primer voluntario en arrojarse a la tarea. Habían pasado 2 años desde que todos los templos de la ciudad, excepto por un pequeño centro en Berlín, habían sido cerrados. Al principio, mucha gente visitaba el castillo Rettersov, movida por la curiosidad, mas a medida que pasó el tiempo, venían cada vez menos visitantes. La mayoría de los devotos estaban desalentados y sentíamos que era el momento para un cambio drástico. Queríamos desistir del castillo Rettersov y abrir varios templos en la ciudad en su lugar. Mas para eso necesitábamos el permiso de Srila Prabhupada. Prabhupada visitó Inglaterra en julio y Jayatirtha nos aconsejó a Prithu y a mí que fuéramos a presentarle nuestro caso. Quizás, al oír nuestros testimonios personales, Prabhupada aceptará nuestra propuesta. Llegamos a Bhaktivedanta Manor el 23 de julio
y a la mañana siguiente se nos permitió entrar a la habitación de Srila Prabhupada. Se sentó detrás de su escritorio y aunque parecía un poco cansado, se comportó tan noblemente como siempre. Tan pronto me levanté de ofrecer reverencias, Prabhupada me preguntó: ¿qué libro estás traduciendo ahora? Le informé que había terminado el primer volumen del Canto 3 y que ahora estaba trabajando en el primer volumen del Madhya Lila, y que ya había 12 libros listos para su producción. Srila Prabhupada movió su cabeza en señal de reconocimiento y preguntó: ¿cuáles son los libros que más se venden? No cabía duda sobre dónde colocaba el énfasis Prabhupada. Aunque interesado por la situación de Alemania, estaba convencido que la conciencia de Krishna, en definitiva, tendría éxito si continuaban la producción de libros y su distribución. Luego entró Harisauri con un pan de jabón. Le habían dicho que a Srila Prabhupada le gustaba ese aroma y se preguntaba si sería o no aprobado. Prabhupada desestimó su pregunta con una sonrisa. El jabón, dijo, y nosotros nos pusimos a reír. Cuando Harisauri mencionó que en la etiqueta se mencionaba el mentol y el alcanfor como algunos de sus ingredientes, Srila Prabhupada rió entre dientes y dijo: se puede hacer publicidad de muchas maneras. Es una combinación de aceite y soda. Eso es todo. Harikeya Swami también entró en la habitación. De vuelta en la India, había hecho una tanda de pasta de dientes, de acuerdo a la dirección de Srila Prabhupada, a partir de semillas de mostaza molida, sal, carbonato de calcio, glicerina, aceite de hierbas, mentol, alcanfor y timol, y preguntaba si debía preparar más. Prabhupada dijo que ya tenía bastante pasta de dientes y que obraba de maravillas. En medio de nuestras risas dijo: todos mis dientes están avisando. Yo no estoy trabajando, mas debido a esta pasta de dientes, están obligados a hacerlo. Es muy buena. Podría darles muchas formas, pero no quiero distraer demasiado su atención. Nuestra función principal es difundir la conciencia de Krishna a través de los libros. Luego que Harikeya Swami y Harisauri salieran de la habitación, Jayatirtha le dio a Prabhupada un breve informe de los últimos desarrollos en Alemania. Respecto a los pedidos de libros por parte de profesores y bibliotecas, no eran positivos, debido al tipo de encuadernación de los textos. Queríamos la aprobación de Prabhupada para cambiar el formato y hacer los libros más compactos y de presentación más distinguida. También queríamos añadir fotografías de los lugares históricos como ser Kurukshetra, para que los libros tuvieran un aspecto más real. Prabhupada no tenía objeción. Cuando le mostramos un formato le gustó y dijo: pueden editarlos así. El siguiente tópico era espinoso. Jayatirtha señaló que en los últimos 2 años no habían habido templos en la ciudad, porque mantener el castillo requería de todos los recursos sin personas. Más recientemente, Prithu había ido a Múnich y había obtenido resultados inmediatos. Cada domingo, más de 50 invitados venían a la fiesta, y los devotos se sentían animados de tener nuevas oportunidades para predicar. Jayatirtha explicó que nadie iba al castillo Rettershof. Estaba en las afueras de la ciudad y solo se podía llegar por auto. La ciudad importante más próxima, Frankfurt, era el asiento de nuestros enemigos. Finalizó con la propuesta de que cerráramos el castillo y abriéramos templos en las ciudades principales. Pienso que el castillo debe ser conservado, dijo Srila Prabhupada, tan solo por mantener lo que ya conseguimos. Jayatirtha intentó de otro modo. Pero nadie aprecia ese sitio, por el contrario, nos critica. Prabhupada no estaba impresionado. Es mi mente, y no deseo cerrarlo, dijo. Pero si ustedes deciden... Es un lugar bello, continuó, y una vez abierto, no se lo puede cerrar. Supongamos que un niño nace sordo y mudo. ¿Por eso hay que matarlo? Es inútil, pero
No por eso hay que matarlo. Así, aunque el castillo no nos esté reportando nada bueno, dado que está abierto, ustedes no pueden cerrarlo. No podemos andar abriendo y cerrando caprichosamente. Antes de abrir hay que considerarlo 100 veces, y luego abierto no se lo puede cerrar. Jayatirtha hizo el último intento. El problema en este caso es que las cosas no se consideran bien antes de abrirlo. Mas ahora está abierto, dijo Srila Prabhupada. Sonó como el veredicto final en una corte. Jayatirtha nos miró, a Prithu y a mí, como disculpándose. Lo había intentado, mas Srila Prabhupada no quería saber nada con cerrar el templo. Al cabo de unos momentos de silencio, Prabhupada dio más razones. Hay un proverbio inglés, dijo. Un canto rodado no se cubre de musgo. Entonces no sean cantos rodados. Esa es una de las costumbres de los europeos, siempre cambiar las cosas rápidamente. Eso no es bueno. Al fin y al cabo, en algún lugar tenemos que vivir, y ese es un bello lugar. No viene nadie, pero estamos nosotros. Tenemos nuestro templo, kirtan, prasadam. Si viene alguien está bien, y si no, ¿qué le vamos a hacer? No se trata de que debamos abrir un templo para que vengan los demás. Nosotros también necesitamos un lugar para vivir. Todo había sido dicho. Con un Jai Shila Prabhupada ofrecimos reverencias y salimos de la habitación. El deseo de Prabhupada era supremo. Él estaba en contacto con la superalma, y nosotros teníamos fe en que su visión fija serviría a nuestro mejor interés. Vibhishan Das. Una mañana, luego que Srila Prabhupada hablara en una clase acerca de la belleza de la conciencia de Krishna, le pregunté: si la conciencia de Krishna es tan maravillosa, ¿por qué no se adhiere más gente? Él replicó: la conciencia de Krishna es bella, pero la vida material es como un pozo oscuro. Si tú estás en oscuridad, cubierto por la ignorancia, es difícil que aprecies algo que está más allá de tu reino experimental. Ramboru Dasi. Cada mañana, Srila Prabhupada recorría el mismo camino desde Bhaktivedanta Manor a través de los campos y de vuelta a Lechmore Head. Un día, uno de los devotos alemanes, Ama Das, que usaba turbante y cuentas de tamaño enorme, caminaba a la par de Srila Prabhupada para captar su atención, pero Srila Prabhupada lo ignoraba. Luego Ama lo encaró directamente diciendo: «Soy Ama, soy Ama». Pero Prabhupada ni siquiera lo miró. Unos pocos minutos más tarde, el chico dijo nuevamente: «Soy Ama, soy Ama». Mas Prabhupada no respondió. Luego, Ama hizo el tercer intento, poniéndose prácticamente frente a Prabhupada. «Soy Ama, soy Ama». Esta vez, Prabhupada se detuvo, y todo el grupo se detuvo. Miró al muchacho, diciendo severamente: «Ama Das». En ese momento, Ama Das pareció tener algún tipo de realización y ofreció sus reverencias a Srila Prabhupada. Una tarde, Prabhupada dio darshan en su habitación. Se sentó debajo de la inmensa ventana de vidrio de color, desde la cual se podía observar los campos del Mano. De pronto, hizo un gesto con su mano, indicando los arbustos lejanos, y dijo que Krishna era un artista increíble, porque él diseña todas esas flores coloridas y todo es tan hermoso. Más luego Prabhupada agregó: en realidad, todas esas plantas y flores están condenadas. Todas son prisioneras de esta existencia material. Tienen un aspecto artístico, pero es una condición de sufrimiento. Durante el darshan, entró un devoto y ofreció sus reverencias, con sus cuentas enroladas alrededor de su cuello, y las mismas tocaron el piso. Prabhupada lo miró y preguntó: «¿Dónde está tu bolsita?» «Se está lavando», explicó el muchacho. «Ve a mi armario y consigue una bolsita», dijo Prabhupada. «Nunca debes llevar las cuentas de esa forma».
De regreso al castillo Rettersov, los hombres de Hamsadutta Swami estaban haciendo los arreglos finales. Hamsadutta Swami ya había tomado el vuelo de vuelta a la India, y sus hombres planeaban comenzar el recorrido de 6 semanas de duración a comienzos de agosto. La mayoría de ellos consideraban que abandonaban Alemania para bien. No hacía mucho que había dejado hasta el último aliento en construir el Yatra, y ahora parecían extranjeros en su tierra natal que no vacilaba en quemar sus puentes detrás de ellos. Hari Sauri Das. Desde Londres, Srila Prabhupada fue a Nueva Mayapur, en Francia. Al cabo de unos días, recibió una queja de Jayatirtha acerca de que los hombres de Hamsadutta estaban causando gran cantidad de problemas en Alemania. Los devotos del castillo Rettersov los acusaban de comportarse como hámster, despojando al templo de vehículos, equipos, hombre y dinero. Se decía que el propio Hamsadutta se había llevado al menos 100.000 marcos con él. Prabhupada accedió a una propuesta de Jayatirtha, Bhagavan y Harikeya Swami, en el sentido que los hombres de Hamsadutta fueran a Francia a resolver el tema con él. Mas cuando ellos llegaron, decidió que 2 de sus GBC, Bhagavan y Jayatirtha, debían tratar de encontrar una solución sin que él se involucrara personalmente. Junto con Harikeya Maharaj, se reunieron con ellos y decidieron que no se llevarían las camionetas, de modo que los vehículos fueron estacionados y las llaves devueltas. En mitad de la noche, empero, los hombres de Hamsadutta Swami se apropiaron de las camionetas y se fueron sin dar aviso a nadie. Concluyeron que Srila Prabhupada había sido usado en un estratagema para traerlos a Nueva Mayapur e impedirles que se fueran a la India. Cuando Prabhupada se enteró, reconoció que naturalmente a ellos le cabía el pensar que todo había sido un truco. Dijo que era la tarea del GBC el manejar esas situaciones con mayor idoneidad. Más alabó a Jayatirtha por no haber permitido el ser arrastrado en una lucha sobre el tema y por estar dispuesto a trabajar constructivamente con los hombres y facilidades que restaban. Aun así, aunque Jayatirtha aparentaba estar abocado a hacer lo necesario, en lo profundo de su ser no estaba para nada entusiasmado con la idea de reconstruir Alemania. Ahora se requería de un esfuerzo tremendo y de una dedicación desinteresada, y las pruebas no le gustaban. En Inglaterra se sentía cómodo, en parte debido al idioma, y también le agradaba Ámsterdam. Así, le sugirió a Bhagavan que él cambiaría Alemania por Holanda, pero Bhagavan no estaba interesado. Nikunja Vasini Dasi. Durante su visita a Nueva Mayapur, Srila Prabhupada presidió la instalación de las deidades de Krishna Balaram. Tenía un aspecto cansado. Balaram y Prabhupada eran casi del mismo tamaño, y mientras bañaba a Krishna, Prabhupada puso su mano izquierda sobre el hombro de Balaram. Apoyado así, virtió yogur de una caracola sobre Krishna. Para mí, era como si 3 amigos estuvieran juntos y a nosotros se nos permitió mirarlos. Esa noche, Prabhupada dio un breve paseo alrededor de Nueva Mayapur. Más tarde, se sentó debajo de un árbol y dio una breve charla. Cuando hizo espacio para las preguntas, un devoto dijo: en el Guru Vandana se dice que el maestro espiritual es nuestro Guru vida tras vida. De manera que si no conseguimos volver a Dios en esta misma vida, ¿eso significa que usted regresará a salvarnos? Srila Prabhupada pegó con el puño en la mesita que estaba frente a él y dijo con severidad: deben lograrlo en esta vida, no me hagan regresar.